Bueno, vamos a dar inicio con este ejemplo o ejercicio de cierre contable de una empresa que se encuentra inscrita en el régimen mensual del ISR. En este caso va a ser la distribuidora Wagner y Schultz. Es una distribuidora de productos alemanes y el primer paso es realizar nuestras partidas de ajuste. Cuando realizamos nuestras partidas de ajuste y las tenemos ya listas, como en el caso que estamos viendo en pantalla, podemos realizar el llenado de nuestra hoja de 10 columnas. Y el primer paso a realizar es llenar los datos del ejercicio. Estos datos se van a llenar en la hoja que aparece en pantalla. Esta es una hoja de 10 columnas y aquí vamos a llenar el nombre de la empresa, la propiedad, el régimen y la fecha en que se está trabajando el ejercicio. Una vez llenados los datos del ejercicio, en este caso distribuidora Wagner y Schultz, propiedad de Wagner y Schultz, en el régimen mensual con fecha 31 de diciembre de 2024 corresponde el llenado de la hoja. Y para llenar la hoja lo primero que tenemos que hacer es registrar el listado de cuentas que tenemos aquí en los datos de nuestro ejercicio. Este listado de cuentas vamos a encontrar 22 cuentas que debemos de registrar en el espacio correspondiente con el saldo correspondiente. Ahora bien, vamos a iniciar copiando cada una de las 22 cuentas que aparecen en la hoja. La número 1 es caja. Copiaremos su saldo de 9.560. La número 2 es la cuenta bancos y vamos a copiar también su saldo, que en este caso es 143.500. La número 3 es la cuenta clientes y copiaremos su saldo de 3.500 quetzales. Estos saldos se encuentran en la hoja del ejemplo o ejercicio. Y así vamos a continuar con todas las cuentas que están registradas escribiendo su número, el nombre y su saldo. Cuando lleguemos a la cuenta número 13, en este caso que es proveedores, que recordemos que proveedores es una cuenta del pasivo, su saldo es acreedor, entonces ya no lo registro en la primera columna, sino que lo registro en la segunda columna, con un saldo de 9.502 quetzales. Igualmente con la cuenta acreedores, que tiene un saldo de 16.548 quetzales. Y así continúo hasta registrar las 22 cuentas. Algunas irán en el saldo deudor, otras irán en el saldo acreedor, según ya se les había indicado previamente. Una vez terminado el registro de las 22 cuentas, vamos a proceder a sumar. Sin embargo, esta suma yo sugiero que la apunten con lápiz porque después se va a borrar y se va a colocar más abajo. Pero yo sí sugiero sumar las primeras dos columnas al terminarlas para determinar que cuadren, ya que si no cuadran significa de que escribimos algún número mal o pusimos en el lado contrario alguna de las cuentas. Es muy importante que sumemos únicamente para verificar si realizamos este proceso correcto. Si tanto la primera columna como la segunda columna cuadran con la misma cantidad, como puede verse aquí en la hoja, quiere decir que el proceso está correcto y pues podemos nosotros borrar esa suma, ya que únicamente es para comprobar que no nos hayamos equivocado. Y ahora ya podemos pasar a trabajar los ajustes. Para trabajar los ajustes ya no vamos a utilizar ni la columna 1 ni la columna 2, así que nosotros vamos a ocultarlas. Cuando se trabaja a mano, lo que se puede hacer es doblar esa parte de la hoja o pues ponerle una tira de papel blanco encima para no equivocarnos, porque vamos a escribir únicamente en la columna 3 y la columna 4, que son las columnas donde encontramos los ajustes. Ahora bien, para trabajar la columna de los ajustes, necesitamos los ajustes. ¿Cuáles son los ajustes? Son las partidas que previamente se elaboran en el cuadernillo de 2 columnas. Aquí tengo yo las partidas ya elaboradas, completas. Tenemos las 8 partidas que teníamos que realizar para este ejemplo o ejercicio. Con las partidas ya realizadas, entonces ya puedo trabajar los ajustes. Y trabajar los ajustes es muy sencillo porque únicamente debo copiar y pegar. Acá tengo yo 2 columnas, la columna del debe y la columna del haber. Aquí tengo yo 2 columnas, la columna del debe y la columna del haber.
Únicamente voy a trasladar las cuentas y las cantidades para esta nueva columna. Comienzo por la primera partida y la primera cuenta, que en este caso es depreciación, mobiliario y equipo, sala de ventas. Lo primero que yo tengo que hacer es buscar esa cuenta en el listado de las 22 cuentas. La busco en todas estas de acá. Si aparece la cuenta, yo le escribo su cantidad, la misma cantidad que tenga aquí. Y si no aparece la cuenta, como en este caso, pues simplemente tengo que apuntarla abajo. Sería una cuenta nueva que es la número 23, llamada depreciación, mobiliario y equipo, sala de ventas. Una vez que yo agregue el nombre de la cuenta, cuando se trata de una cuenta nueva, pues simplemente voy a copiarle su cantidad. Y para esto, si la cantidad está en la columna del debe, yo la copiaré en la columna del debe. Y si está en la columna del haber, yo simplemente la copiaré en la columna del haber. Entonces aquí tenemos la cuenta nueva ya escrita con su saldo. Y eso voy a repetirlo con todas las cuentas de la primera partida, de la segunda, de la tercera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este caso, todas estas que aparecen aquí son cuentas nuevas, porque no estaban en el listado de las 22 cuentas iniciales. Entonces lo que voy a hacer es copiar sus nombres y pegarlos aquí, y copiar sus cantidades. Tenemos ahí las mismas cantidades que tenemos aquí, las pasamos para acá. Y como aquí están en el debe, las pasamos para el debe. Hacemos lo mismo con las acumuladas. Venimos y como son nuevas, las copiamos. Casi siempre las depreciaciones van a ser cuentas nuevas. Entonces tenemos que copiarlas y asignarles un número. Y colocarles su nueva cantidad. Ahí terminamos con la primera partida. Pasaremos a la segunda partida donde tenemos que ver las cuentas. Tenemos la primera cuenta material de empaque consumido y la segunda cuenta material de empaque. Busco material de empaque consumido y como podemos ver no aparece en las 22 cuentas. Aparece solo material de empaque, pero son cuentas diferentes. Entonces como material de empaque consumido es otra cuenta, tengo que agregarla aquí abajo. Agrego yo material de empaque consumido con un nuevo número que sería 30 y agrego su cantidad que es 700. La siguiente cuenta que me toca es material de empaque. Voy a buscar material de empaque y como en este caso sí aparece material de empaque, simplemente le voy a copiar su cantidad. Aquí la cantidad está en el haber, entonces yo copiaré aquí la cantidad también en el haber. Simplemente la copio y paso a la siguiente partida. Ahora vamos con papelería y útiles consumidos, que también es una cuenta nueva. Como es nueva, la copio. Le agrego un número y le agrego su cantidad. La misma que aparece en la partida, sin sumar ni restar nada. Ahora papelería y útiles la busco, que sería la siguiente cuenta. Voy a papelería y útiles. Y aquí sí aparece, por tanto en el haber voy a agregarle su cantidad. Y así sucesivamente yo voy copiando todas las cuentas nuevas y todas las cantidades de las cuentas en las columnas de los ajustes hasta terminar. Una vez hayamos terminado, tendremos aquí todas las cuentas desde la 23 a la 38 que son cuentas nuevas con sus respectivas cantidades y las cantidades también registradas en las otras cuentas. Ahora, el siguiente proceso es únicamente para comprobar que no nos hayamos equivocado. Vamos a sumar ambas columnas, pero igualmente esa suma luego la vamos a borrar. Sugiero que la hagan con lápiz. Sumar las columnas nos permite saber si nos equivocamos o no. Si las columnas cuadran, quiere decir que estamos bien. Si las columnas no cuadran, significa que más de alguna cantidad la pasamos mal de los ajustes a la hoja, la escribimos incorrecto o simplemente sumamos mal, en cuyo caso habría que revisar. En este caso muy particular, vemos que ambas columnas cuadran a la perfección, 50.489,71 en ambas.
Entonces puedo quitar esta porque, como les dije, esta suma solo es para comprobar. Y ahora viene el siguiente paso. El siguiente paso es llenar los saldos ajustados. Y para llenar los saldos ajustados ya no usaremos los datos de ni del ejercicio y tampoco los datos de las partidas. Vamos a usar únicamente los datos de los ajustes con los datos que teníamos al inicio, que es el balance de saldos. Ahora sí debemos mostrar la columna, las dos columnas. Si lo hacemos en físico, pues podemos desdoblar la hoja. Y pues ahora ya tenemos aquí 4 columnas llenas. Y estas 4 columnas están correctas porque vemos que cuadran a la perfección. Ahora voy a llenar lo que se conoce como los saldos ajustados. Y para llenar los saldos ajustados, yo tengo que seguir algunas recomendaciones. Primero, voy a pasar todas las cuentas que están en el balance de saldos, todas estas de acá para abajo, las tengo que pasar a los saldos ajustados. Tengo que copiarlas. No obstante, tengo que sumar o restarle sus ajustes, si tienen ajustes. Por ejemplo, en el caso de caja, vemos que caja pues no tiene ningún ajuste, ya que aquí está completamente vacío. Como no hay ningún ajuste, simplemente caja la voy a copiar. Igualmente bancos no tiene ningún ajuste, aquí está vacío, entonces la voy a copiar. Asimismo, clientes no tiene ningún ajuste, también la voy a copiar. Ahora bien, seguros pagados anticipados no la puedo copiar solo así porque sí tiene un ajuste. Aquí viene lo de los ajustes y esto quiero explicarlo de forma detenida. Ahora bien, un poco de teoría antes de. Aquí tenemos distintas cuentas, como podemos ver. Algunas de ellas tienen saldo deudor, otras tienen saldo acreedor. En síntesis, todas las cuentas de activo y de pérdida tienen saldo deudor, y todas las cuentas de pasivo o de ganancia tienen saldo acreedor. Ahora bien, las cuentas que tengan saldo deudor, todas estas que vemos aquí, tienen la particularidad que se le tienen que sumar los ajustes que hayan en el debe y restar los ajustes que hayan en el haber. O, para más fácil, y por eso lo estamos trabajando aquí con columnas de colores. Vemos que hay columnas celestes y columnas blancas. Entonces, el truco es, los colores iguales suman, los colores distintos restan. Por ejemplo, a 6750 tendría que sumarle lo que haya en la columna azul. En este caso no hay nada. Y tendría que restarle lo que haya en la columna blanca. En este caso son 2250. Dicho así, tomo los 6750 y voy a sumarle lo que haya aquí, que no hay nada, y voy a restarle lo que haya aquí, que tengo 2250. Eso me da un total de 4500 quetzales. Ahora hecho eso, yo voy a hacer lo mismo con la que está abajo, que como podemos ver, también es una cuenta de saldo deudor. Entonces voy a sumarle lo que esté en color celeste y voy a restarle lo que esté en color blanco. Y aquí puedo ver que 3700 menos 3700 me da 0. Y así sucesivamente. En el caso de mercaderías, como ahí si no hay nada en medio, simplemente vengo y copio la misma cantidad. Y en el caso de papelería y útiles, pues de igual forma. Agarro el saldo, que son 2900, y tengo que sumarle lo que esté en su mismo color, que en este caso no hay nada, y restarle lo que haya en el color contrario, que sería el blanco. Así. Y haré lo mismo con material de empaque. A los 2000 que están en el saldo deudor, tengo que sumarle lo que haya en el debe y restarle lo que haya en el haber, que son 700. O dicho mejor, 2000 menos 700 da 1300, porque recordemos que los colores iguales suman y los colores diferentes restan. Continuamos ahora con la cuenta proveedores, después de realizar todas estas de acá. Proveedores es una cuenta cuyo saldo es un saldo acreedor, o sea, está en columna blanca. Y lo que está en columna blanca tiene que pasar a la columna blanca. No puedo yo pasar esta para acá, porque tiene que ir lo que es acreedor al acreedor y lo que es deudor
al deudor. Aquí, como no hay nada en medio, simplemente copio la cantidad, 29.502. Igualmente voy a hacer con acreedores, que la estoy pasando de lado acreedor a lado acreedor. Simplemente es pasarla de su carril a el otro carril. Hago lo mismo con documentos y cuando llegue a hipotecas, aquí sí ya tengo que sumar o restar. Esta, como es una cuenta acreedora, de saldo acreedor, o para más fácil, es una cuenta que está en una columna blanca, pues yo tomo la cantidad y aquí tengo que sumarle lo que esté en su color y restarle lo que esté en el otro color. Colores iguales suman, colores diferentes restan. Entonces estos 30.000, como están en azul y no están en blanco, yo tengo que restarlos. Haría 90.000 menos 30.000, me quedan 60.000 y lo pasaría pues de acreedor a acreedor. Es muy importante no confundirnos y colocarlo todo en una sola columna. Tengo que utilizar ese truco de los colores. Eso me va a ayudar a sumar y restar como debe de ser. En el caso de compras que no tiene nada en medio, pues simplemente lo copio. ¿Sí? Lo copio del lado deudor al lado deudor. O más bien dicho, de color azul a color azul. Y así sucesivamente con el resto de las cuentas. Ahora bien, una vez que llegue yo a las cuentas nuevas, que son desde las depreciaciones en adelante, vemos que no tenemos datos en las primeras dos columnas, no tenemos datos en el balance, solo tenemos datos en los ajustes. Aquí será tan sencillo como copiar esos datos. Copio todo lo que esté en azul y todo lo que esté en blanco y lo paso a su respectivo color. Simplemente es de copiarlo a manera que quede igual, pero pasándolo a los saldos ajustados. Esto es para que cuadre la hoja y para que se incluyan estos saldos de estas nuevas cuentas. Una vez que yo finalice, tengo que realizar una suma. De igual forma voy a sumar a ambas columnas. Esto lo hago para ver si todo está correcto, ya que si las columnas no cuadran es porque hay algún error y si cuadran es porque está correcto y podemos avanzar. Vamos a realizar entonces la suma. Esta suma se realiza con lápiz porque después se va a borrar como hemos hecho anteriormente. Entonces vengo y voy a realizar la suma de la primera columna. Me dio 683.273,4 centavos. Al hacer la suma de la segunda columna de los saldos ajustados me da 683.274. Esto quiere decir que ambas columnas cuadran. Y si ambas columnas cuadran, quiere decir que llevo bien el proceso hasta donde voy. Ahora que ya realicé esto, vamos a proceder a llenar los estados de resultados y el balance general, a lo que se le conoce como estados financieros. Estas 4 columnas se trabajan al unísono, no vamos a trabajar de 2 en 2 como hemos venido haciendo. Y para lo cual yo sugiero que ocultemos las primeras 4 columnas. Lo que podemos hacer es doblar la hoja a manera que únicamente se muestren los saldos ajustados, el estado de resultados y el balance general. Una vez que hayamos hecho eso, ahora sí podemos trabajar. Y el siguiente paso es muy sencillo, porque consta únicamente de clasificar. Aquí ya no voy a sumar o restar, solo clasificar. Por ejemplo, la primera cuenta es caja. Caja es una cuenta de activo. Aquí lo que tengo que hacer es simplemente ver la cuenta y ver si pertenece a pérdida, ganancia, activo o pasivo y copiar su saldo. Caja es activo, copio el saldo en activo. Simplemente lo copio sin sumar ni restar. Bancos es activo, también copio su saldo en activo. Igual clientes, igual seguros pagados anticipados. Entonces ahí corresponde únicamente el copiar saldos. En el caso de alquileres, pues es activo, pero como su saldo es 0, pues simplemente pongo 0. Y eso es lo que yo tengo que hacer con todas las cuentas, clasificarlas. Aquí va un tip. Todas las cuentas que estén en azul, puede que sean pérdida o puede que sean activo. Y todas las cuentas que estén en blanco, o sea, en acreedor, puede que sean ganancia o puede que sean pasivo.
Ahora, para clasificar esto, van a utilizar ustedes un diccionario de cuentas, donde están clasificadas casi todas las cuentas para poder buscar cuáles son pérdida, cuáles son ganancia, cuáles son activo y cuáles son pasivo. Aquí aprenderemos cómo clasificar. Bueno, solo hay una cuenta diferente, que es mercaderías. Es la única cuenta que se registra de forma distinta. Para mercaderías se hace lo siguiente. La cantidad que tenga en el saldo deudor la voy a copiar en pérdida y voy a registrar en activo y en ganancia otra cantidad. ¿Cuál va a ser esa cantidad? Una cantidad que se indica en el ejercicio. Si vamos al ejercicio, en la hoja de ejercicio hasta el final hay un dato que dice: el inventario final de mercadería asciende a 90,000 quetzales según indica el auxiliar contable. Este es el inventario de mercadería final, quiere decir es el inventario de mercadería que se hace al final del año. Entonces esta cantidad la voy a tomar y la voy a registrar, los 90,000 quetzales que salen de los datos, lo voy a registrar en ganancia y lo registraré también en activo. Esto se realiza por la razón de que estos 90,000 quetzales que tenemos de mercadería hoy 31 de diciembre son una ganancia, ya que no tendremos que invertir en mercadería el próximo año, y al mismo tiempo son un activo, ya que son bienes. Y la cantidad que teníamos en deudor la pasamos a pérdida porque esta es la cantidad con la que iniciamos de mercadería. Iniciamos con 95,580 quetzales de mercadería. Eso fue lo que teníamos al inicio del año, y al final del año tenemos 90,000. Solo mercadería es la que tiene un registro diferente. El resto se clasifica normal. Papelería y útiles, por ejemplo, es un activo. Igual material de empaque, inmuebles, mobiliario de equipo, equipo de computación, gastos de organización. Todo eso son activos. Proveedores, por su parte, es una cuenta del pasivo, entonces solamente copio su cantidad en el pasivo. Igualmente, acreedores, documentos por pagar a corto plazo son pasivos. Hipotecas a largo plazo, también son pasivos. Ahora, compras. La cuenta compras se considera una pérdida, entonces la registro en la columna de pérdida. Registraría aquí compras. Les recuerdo que una cuenta solo se puede registrar en un lado, a excepción de mercadería, que es la única especial. Pero de ahí para allá todas o van a ser de una o van a ser de otra. No pueden estar en dos lugares. Ventas es una cuenta de ganancia. La registro en ganancia, como ustedes ven aquí. Comisiones cobradas anticipadas es un pasivo, entonces lo registro en el pasivo. Multas y recargos es una pérdida, la registro en pérdida. Capital. El capital no es un pasivo como tal, pero se registra en pasivo para que cuadre. No se puede registrar en ganancia el capital. Gastos varios. Todos los gastos, como gastos varios de administración o de sala de ventas, son pérdidas. Entonces la registro en la columna de pérdida. Las depreciaciones, como estas que vemos acá que están en azul, van a pasar a ser pérdidas. Todas las depreciaciones normales las vamos a registrar en pérdida, igual que las amortizaciones. Y todas las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, como estas que vemos que están en columna blanca, las vamos a pasar para el pasivo, porque son pasivos. Todo lo que esté consumido es pérdida, como el material de empaque consumido, la papelería y útiles consumido, los alquileres sala de ventas y los alquileres oficinas y los seguros vencidos. Todo ello se considera pérdida. Las comisiones ganadas, como su nombre lo indica, son ganadas, entonces van a ir a la columna de ganancia. Entonces la paso aquí para ganancia. Hipotecas a corto plazo es pasivo, entonces paso a pasivo. Impuestos sobre la renta, todos los impuestos son pérdida porque es una pérdida de dinero. Y todo lo que diga por pagar va a ser un pasivo. Entonces ISR por pagar va a pasivo. Y aquí habremos ya clasificado nuestra hoja de trabajo. Ahora que la hemos clasificado correctamente, vamos a proceder a cerrarla y finalizarla. Vamos a realizar el cierre de la hoja de 10 columnas. Ahora que tenemos la hoja ya hecha y ya la tenemos organizada,
hemos notado que aquí ya no vamos a sumar las columnas para ver que cuadren, porque no van a cuadrar, ya que están distribuidas todas las cantidades de forma desigual. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, vamos a hacer la suma de los estados de resultados, o suma de estado de resultados. Como su nombre lo indica, voy a sumar estado de resultados, que son estas columnas de acá. Estas las voy a sumar y claro está que no van a cuadrar, así que no se asusten si no cuadran, porque es muy raro que cuadren. Entonces hago una suma de todas las pérdidas, que es esta columna de acá. Me da una cantidad y luego hago una suma de todas las ganancias, que es esta columna de acá. Si lo hacemos a mano, pues simplemente es tomar la calculadora y sumar todas esas cantidades que aparecen en ganancia. Y aquí ya tengo dos cantidades. La cantidad de ganancias, que son 441.200, y la cantidad de pérdidas, que son 157.369,71. Tengo ya ahí mis dos cantidades. ¿Qué procede? Establecer una diferencia. ¿Cómo establezco una diferencia? Restando. ¿Y cómo resto? A la cantidad más grande le quito la cantidad más pequeña. Y el resultado lo voy a poner debajo de la cantidad más pequeña para poder cuadrar. Entonces hago 441.200 menos 157.369,71. Resto estas dos y me da un total de 283.830,29. A ese resultado se le llama la ganancia del ejercicio. Y voy a hacer un paréntesis acá, porque en este caso el ejercicio da ganancia. Puede haber casos muy raros en que el ejercicio nos dé pérdida. Si el ejercicio nos da pérdida, tenemos que trabajar de un modo distinto a si nos da ganancia. Aquí, como nos da ganancia, voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, para poder cuadrar, yo tengo que registrar esa ganancia en el pasivo. No porque la ganancia sea pasivo, simplemente se hace para que cuadre. Pero esa ganancia se va a dividir de la siguiente forma. Como es un ejercicio del régimen mensual y nosotros ya calculamos el ISR aquí, entonces lo único que corresponde es realizar el cálculo de la reserva legal y de la ganancia neta. Entonces registro reserva legal y registro ganancia neta del ejercicio. Ahora, la reserva legal para las sociedades, según se establece en el Código Mercantil, es del 5%. Esto quiere decir que la sociedad de su ganancia tiene que guardar por lo menos un 5%. Entonces, ¿qué hago? Me vengo acá al pasivo y a la ganancia, 283.830.29, voy a sacarle el 5% y lo registraré como la reserva legal, lo que yo tengo que guardar de mi ganancia. Y ahora el resto lo voy a registrar como como ganancia neta. Quiere decir que a los 283.830,29 yo le voy a restar la reserva legal de 14.191,57. Les recuerdo que esa reserva la saqué multiplicando la ganancia por el 5%. Una vez que eso está hecho, pues ya tengo yo lista mi hoja para poder cuadrar. A la reserva legal sí se le agrega un número que sería la cuenta 39 y a la ganancia neta otro que sería la cuenta 40. Esto es porque el ejercicio da ganancia y porque el ejercicio es mensual. En los ejercicios trimestrales se hace aún otro proceso un poquito más distinto para el cierre, proceso que yo ya expliqué en una de las clases. Ahora que ya está todo listo, puedo mostrar todas las columnas de mi hoja y voy a sumar para realizar el cuadro. Ahora que lo tengo todo, ya corresponde trazar una línea desde aquí hasta acá. Voy a trazar esa línea y bajo esa línea pues yo voy a sumar. Entonces voy a sumar todas las columnas una por una. Llegaré hasta aquí, hasta los saldos ajustados, ya que el estado de resultados lleva un proceso un poco distinto. Como ven, las columnas van cuadrando de dos en dos. Estas dos con estas dos entre sí, estas dos entre sí y así.
Cuando llegue a estado de resultado ya no tengo que sumarlo todo porque ya lo hice. Entonces simplemente voy a sumar esto con esto. Y la de aquí abajo, como no tiene nada con qué sumar, solo la voy a copiar. Ya no tengo que sumar todo lo de arriba porque ya lo hice. Me voy ahora con el balance. Entonces ahora voy a sumar toda la columna del activo y hacer lo mismo con la columna del pasivo. Y me tiene que cuadrar, quiere decir el activo tiene que cuadrar con el pasivo. Y como podemos ver, cuadra perfectamente. 615.903,33 en ambas. Y luego pues yo aquí le voy a poner únicamente color blanco a las que son color blanco porque las tengo todas en color celeste. Y cuando ya finalicé, trazo dos líneas paralelas abajo, como cerrando cualquier tipo de partida o de trabajo contable. Y ahí ya tengo todo finalizado. Agrego aquí abajo sumas iguales. Y así he terminado yo la elaboración de mi hoja de 10 columnas, la cual es bastante sencilla, únicamente lleva tiempo y un poco de paciencia cuando se realiza a mano. Muy bien, esta ha sido la explicación de la hoja de 10 columnas para las empresas del régimen mensual. En algún caso, paréntesis, que nos hubiese dado pérdida, o sea que hubiese sido más pérdidas que ganancias, simplemente en lugar de hacer este proceso, solamente la pérdida se copia en el activo para que pueda cuadrar. Pero esos serán casos muy especiales.